Listo. Bueno, pues muchas gracias a las que se están conectando puntualmente. Como les comenté la semana pasada, el día de hoy, nuestra hermana Ceci Domínguez, quien se congrega en Cancún, nos va a compartir la palabra de Dios. Y pues bueno, por favor, si nos ayudan a orar para poder comenzar la clase. Voy a orar, hermanita Ceci. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos conectadas. Te pedimos que tú tomes el control de esta clase, de nuestras palabras, de nuestros hechos, Señor, y que todo el tiempo tú permitas, Señor, que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, Señor, para tu honra y gloria. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor, y por cada mujer que está aquí. Y te pedimos por las luchas que tiene cada una, Padre, para tú las conoces y tú toma el control de ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermanita Ceci, le cedo la palabra. Muchas gracias, hermana. Voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar. Bueno, bienvenidas a todas en esta hora de la tarde. Pues les quiero dar muchas gracias por la bienvenida aquí en el grupo. Y pues vamos a comenzar en esta hora de la tarde. Vamos a leer este primer pasaje que dice: porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:2. Esto es algo que le dice Pablo en su carta a los hermanos en Éfeso. Esto lo escribe cuando él está en la cárcel, por lo que pues es entendible que él conocía lo que era estar en persecución y entendía lo que era estar en estas tribulaciones, y también entendía que estas tribulaciones o estas luchas no eran contra la sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Eso es lo que vamos a estar platicando en esta hora de la tarde. Pero además vamos a estudiar lo que él escribe a la iglesia en Corinto respecto a estas tribulaciones, ya que la iglesia en Corinto estaba padeciendo muchas persecuciones. Y en la segunda carta que les escribe, en su capítulo 2, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces aquí vemos que él les escribe por la tribulación y angustia que él tenía en el corazón. Eso nos hace darnos cuenta que para Pablo era muy importante el corazón, y esta palabra viene de la raíz que significa, bueno, de la palabra cardía, que significa corazón o pensamientos o sentimientos. Normalmente está enfocado en la mente. Y esto es importante porque nosotras como cristianas pasamos por muchas tribulaciones, por muchos momentos difíciles, por dificultades, y a veces nos cuesta trabajo sobreponernos de esas tribulaciones o de esos momentos de angustias, y necesitamos cierta ayuda para sobreponernos. Pero también pasa que en ocasiones nos enfocamos tanto en las tribulaciones o en los problemas de este mundo o los problemas materiales, que dejamos a un lado lo que nos acaba de enseñar en Éfeso, que es que las luchas no son aquí en la tierra, sino espirituales. Entonces, si nosotras no estamos enfocadas en la verdadera lucha, es muy difícil que nosotras podamos atacar o bueno, contrarrestar estas tribulaciones. La cristiana que todavía está en esa lucha de lo material, de levantarme temprano para asistir a la congregación, de dejar de los vicios o la mentira o los chismes y esas cosas que son terrenales, muy difícilmente va a poder contra las luchas más grandes, que son las espirituales, ¿verdad? Es por eso que el tema del día de hoy lo he titulado Batallas Espirituales.
Esto es algo que nosotras como cristianas tenemos que estudiar y tenemos que fortalecer para que dejemos a un lado esas batallas materiales y enfocándonos en ellas podamos atacarlas, o bueno, podamos combatirlas más bien. Eh, y para eso, pues vamos a ver tres aspectos de una cristiana que está preparada para estas batallas espirituales. No es lo mismo una cristiana que no se ha fortalecido, no se ha ejercitado en estos aspectos, a una cristiana que sí lo ha hecho. Quien no lo ha hecho necesita hacerlo para que esos aspectos o esas batallas no la vayan a derribar, porque en alguna pelea, pues obviamente la va a derribar si no está fortalecida. Y el primer aspecto es que la cristiana que está preparada para llevar estas batallas, pues es una cristiana que llena su mente de Cristo. Deja a un lado este mundo, deja a un lado esto material y su mente está constantemente llena de Cristo. Y esto lo vamos a leer en Lucas 6:45. ¿Por qué? Porque la mente, como ya hablamos que es la palabra corazón, la mente es el contenedor de nuestra personalidad. Lo que nosotros tengamos en nuestra mente es lo que va a ser nuestra personalidad. Y dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto nos enseña que todo lo que nosotros vayamos a decir viene, como exponiendo lo que tenemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos algo bueno, pues vamos a hablar algo bueno, pero si tenemos algo malo, pues vamos a sacar algo malo, ¿verdad? Y aquí les hice una pequeña imagen en donde vamos a hablar de que esto es un proceso. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, es algo que nosotros vamos desarrollando y vamos trabajando durante el tiempo. Nuestra personalidad es algo que nosotros vamos desarrollando y que va cambiando va pasando el tiempo. Eso se va a basar principalmente de lo que consumimos. Y eso que consumimos o eso que dejamos que entre a nuestra mente, mediante nuestros ojos, nuestros oídos, eso va a volverse un pensamiento y eso se va a volver una idea. Cuando se convierte en una idea, se va a comenzar a arraigar y se va a convertir en una actitud. Y en la medida en la que yo continúe esas actitudes, se va a volver mi forma de ser o mi personalidad. Entonces, si podemos darnos cuenta, realmente la personalidad inicia con lo que vamos a involucrar en nuestra vida o lo que vamos a meter en nuestra mente, ¿verdad? No podemos dar algo que no tenemos. Yo no puedo enseñar algo que primeramente no he aprendido o yo no puedo hablar de algo que primeramente no he escuchado. Entonces, tanto sea bueno como sea malo, todo inicia desde la mente. Lo que miramos en televisión, en redes sociales, todo lo que nosotros vayamos viendo, eso va a ir llenando nuestra mente. Eso va a ir, eso lo vamos a ir consumiendo por medio de los ojos, por medio de los oídos, la música que escuchemos, si escuchamos prédicas o si escuchamos ahí la música del mundo, si escuchamos conversaciones ajenas, si escuchamos chismes, si escuchamos algo que no edifica, si miramos ahora sí que la moda de este mundo y estamos constantemente viendo qué están haciendo los artistas y todo eso. Bueno, todo eso que consumimos a través de nuestros sentidos, pues es en lo que nuestra mente va a estar pensando. Y eso va a generar nuestras ideas y nuestras actitudes. Si nosotras vamos llenando nuestra mente de Cristo, leyendo su palabra, escuchando sobre Él, en oración, todo eso, nosotros vamos a ir llenando nuestra mente y esto se va a volver nuestra personalidad. Eso también tiene que ver con las amistades que están a nuestro alrededor. Todo lo que nuestras amistades nos aporten a nuestra vida va a ser parte de nuestra forma de ser también. Y también esto es importante porque
el testimonio es lo que va a reflejar nuestra mente. ¿Por qué? Porque esas actitudes o esa forma de ser que yo tenga, eso va a ser el testimonio que las personas van a ver de mí. O sea que las personas van a conocer lo que yo tengo en mi mente a través de las actitudes o a través de mi personalidad o mi testimonio. Y vamos a leer en 2 Corintios cómo les dice Pablo a la iglesia en Corinto, que ellos son cartas. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto significa que nosotros estamos expuestos ante el mundo, sobre todo ante las personas que no son cristianas, pero aunque no lo creamos, también las personas que son cristianas nos miran todas esas acciones que vamos a ir tomando. Entonces, si nosotros somos cartas abiertas y todo lo que nosotros hagamos, digamos, expresemos, va a estar mostrando eso que tenemos en la mente o eso de lo que hemos estado llenando nuestra mente. eh, Esto tiene que ver con lo que las demás personas ven que es el testimonio. Y esto es un proceso, como ya lo habíamos mencionado. No podemos fingir una actitud que no tenemos. Hay ocasiones en las que vivimos de una forma en el mundo, pero en la iglesia llegamos a ser la cristiana perfecta, ¿verdad? Pero la cristiana perfecta no existe 24 horas al día, así es que no somos así en realidad. Nosotras en algún momento vamos a dejar de fingir esa cristiandad perfecta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no podemos reflejar algo que no somos. Si nosotras tenemos amargura en nuestro corazón, alguna cosa negativa contra alguien, algún mal pensamiento, eso se va a mostrar porque en algún momento lo vamos a manifestar, porque nuestro espíritu va a hablar, vamos a hablar con nuestro testimonio de lo que vamos llevando en nuestra mente. Entonces, si nosotras queremos que nuestro testimonio sea correcto o si nosotros queremos que nuestra vida y nuestra personalidad sea correcta, pues tenemos que iniciar llenando nuestra mente de lo que es correcto, que es Cristo, ¿verdad? El segundo aspecto que vamos a ver en esta tarde es el de que la cristiana que está preparada para este tipo de batallas es la que habla de Cristo. Primero, pues tenemos que llenar nuestra mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos que llenarnos de su palabra, pero no solamente es que somos contenedores y ya, nos vamos a llenar y listo, sino que tenemos que hablar. La persona que está llena de Cristo, la persona que está constantemente conociendo a Cristo, va a estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque hablar es una acción y como ya lo hablamos hace ratito, pues es una forma en la que se va a demostrar nuestra personalidad. Entonces, el tema que yo tenga en la mente, el tema que yo tenga aquí en la punta de la lengua, es en lo que más estoy trabajando en mi mente. Y si es Cristo, voy a estar hablando de Cristo. Pero si es que la telenovela, que el reality show, que las redes sociales, que la hermana mira cómo vino vestida. Eso es lo que estoy teniendo en mi mente y de eso es de lo que voy a querer hablar, como ya lo vimos hace un momento. Y vamos a leer que dice Esdras. Esdras había preparado su corazón, dice 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Veamos que Esdras dice que había preparado su corazón. Él se había preparado primeramente para conocer de Jehová, ¿verdad? Entonces, nosotros es lo que tenemos que hacer. Si queremos hablar de Dios, pues de Cristo, de Dios, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón para poder hablar de Él. Y después de prepararlo, pues te vamos a inquirir en esta ley. Y lo que significa inquirir es pisar o frecuentar. Es como conocer exhaustivamente o indagar de forma
extenuante, o sea, conocer muy a fondo, conocer muy a detalle algo. Eso significa inquirir, no quedarnos con solamente por encimita, sino profundizar en la enseñanza, profundizar en el conocimiento de lo que queremos inquirir, por así decirlo. Entonces, Esdras lo que hacía era preparar su corazón para conocer a detalle la ley de Jehová. Y primeramente para cumplirla, pero también para enseñarla en Israel. Entonces, si nosotras queremos hablar de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón y conocer profundamente esa palabra para poder primero cumplirla, porque no podemos enseñarla y hablarla si primero no hemos conocido correctamente y cumplido correctamente. Y ya después vamos a enseñar. Ese es un proceso. Entonces, nosotros podríamos decir cualquier cosa si no hemos inquirido a detalle la palabra. Podemos sacar las enseñanzas de donde no son o decir alguna enseñanza incorrecta porque no hemos conocido a detalle. Entonces no podemos enseñar algo si primero no lo hemos conocido realmente. Entonces tenemos que tomar ese tiempo para conocer a Dios y para estudiar la palabra, para estar en oración, para estar en meditación, para cantar, para conocerlo realmente y cumplir lo que Él quiere hacer. Y entonces a través de nuestra vida y también a través de nuestras palabras vamos a poder enseñar esos estatutos. Entonces, esto aplica en cualquier área que queramos tener, en cualquier área que queramos aplicarla, tanto en el matrimonio como en nuestra vida de solteras, como madres, como esposas, como hijas, como ministros en la iglesia, quienes tengan ahí un ministerio, un cargo. Si nosotros queremos tener un matrimonio fuerte, una familia sólida, una congregación que realmente sirva, primero tenemos que ser sabias individualmente. Primero tenemos que inquirir a profundidad y ser sabias. No podemos pensar que vamos a tener todo el conocimiento y no tomarnos ese tiempo para adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya lo habíamos hablado, es que trabajar en lo que viene y lo que entra a mi mente para que eso también sea lo que nosotras podamos hablar. Esa es la forma en la que vamos a poder lograr tener la mente de Cristo y ganar esas batallas que el enemigo trae en nuestra vida. De otra forma, va a ser muy complicado que nosotras podamos atacar esas tribulaciones, esas batallas espirituales, porque el diablo, el maligno, va a venir y va a querer atacarnos fuertemente. Y si no estamos arraigadas y si estamos pensando en la telenovela y si estamos pensando en el partido de fútbol y si estamos pensando en cualquier otra cosa que no sea inquirir la ley de Jehová, va a ser muy complicado que podamos resistirlo. Y esto vamos a inquirir para poder enseñar. Primero para cumplir y luego para poder enseñar. Pero para que nosotros podamos enseñar, nuestra boca debe de estar dispuesta a hablar de Cristo. Escribe Pablo a los Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos. Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Él creyó, por lo cual habló. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, nosotros primero tenemos que creer lo que estamos queriendo decir. Dice, teniendo el mismo espíritu, si creemos en que Jesucristo, el Señor Jesús, resucitó, pues tenemos que hablar, no podemos quedarnos calladas, tenemos que estar dispuestas a hablar de Cristo. De nada nos sirve llenarnos de conocimientos y de la palabra y tener todo aquí, si no estamos dispuestos a hablar de eso que hemos aprendido. Entonces no podemos quedarnos calladas ante la salvación que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas allá afuera
que necesitan de esta palabra y necesitan que nosotras estemos dispuestas a hablar. ¿Y cómo vamos a hablar? Pues tenemos que aplicar, tenemos que inquirir, tenemos que llenar nuestra mente. Todo esto es un proceso. Entonces, para que nosotros podamos hablar y podamos llevar esa palabra, tenemos que cumplir con todos estos pasos, ¿verdad? Tenemos muchas promesas de parte de Dios. Entonces tenemos que llevar este mensaje. Es importante que seamos nosotras las que hablemos de este mensaje. Si tu mente está llena de Cristo, entonces vas a hablar de Cristo. Y cuando te pregunten en algún momento sobre Cristo, tú vas a poder hablar tranquilamente de lo que Él ha hecho por ti. Cuando has llenado tu mente y cuando hablas solamente de Cristo, se nota. Se nota cuando eres una mujer sabia, cuando tienes a Cristo en tu vida. Cuando estás llena de otras cosas del mundo, también se nota. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos llenando, no de qué es lo que hablamos, porque lo que hablamos es lo que está en nuestra mente. Recuerden que si nosotras fingimos lo que vamos a decir y solo fingimos que vamos a hablar de Dios en la iglesia, a final de cuentas en algún momento se va a notar. Se va a notar si estamos llenas o no estamos llenas de Cristo. Entonces es importante que eso se note, que nosotras podamos hablar de lo que realmente tenemos en nuestra mente. Y el tercer aspecto de una cristiana que está preparada para estas batallas, pues es una cristiana que tiene su mirada en Cristo. Es una cristiana que sabe hacia dónde va, que sabe cuál es el final de su vida, ¿verdad? Que no tiene su mirada en las cosas de aquí de la tierra, que no tiene su mirada en las promesas materiales, en el dinero, en la casa, en el carro, sino que tiene su mirada en la promesa celestial. Y para eso, pues primero, pues conoce que Dios nos ha dejado una promesa. Le dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro excelente porque tenemos un Dios excelente con poder. Y aunque nosotros estemos atribulados, no estamos angustiados, estamos tranquilos porque aun cuando estemos en medio de una tormenta, sabemos cuál es nuestra mente está dividida en las mansiones celestiales. Aun cuando estemos en apuros, no estamos desesperados. Somos cristianas que estamos tranquilas en medio de las tribulaciones. No significa que estar en Cristo nos va a quitar los problemas o las tribulaciones o las acechanzas. Significa simplemente que en medio de eso vamos a estar tranquilas, vamos a estar sin angustia, sin apuros, sin desesperación. No vamos a estar desamparados ni destruidos, sino al contrario, vamos a estar fortalecidas. Esto significa que conocemos que Él dejó esa promesa, tenemos esa promesa. Y entonces, aunque los hermanos en Corinto eran perseguidos, porque Pablo les escribe esto, porque ellos estaban siendo realmente perseguidos, estaban siendo realmente atribulados, los estaban matando, los estaban encarcelando, los estaban haciendo mucho daño a la iglesia en en todas las iglesias que estaban en ese momento. Y yo no creo que ninguna de nosotras tenga una aflicción tan grande como la tenían en ese tiempo la iglesia de Corinto. Entonces, a nosotras no nos están persiguiendo por predicar la palabra, a nosotras no nos están persiguiendo, no nos están encarcelando, no nos están matando, al menos en Latinoamérica no nos están haciendo ese tipo de situaciones. Entonces, hablemos, nosotros tenemos nuestra promesa, tenemos que darnos cuenta que aunque estemos en angustias, aún a estos hermanos que estaban en verdaderas angustias, Pablo los fortalece y les dice, no están destruidos. Entonces nosotras, ¿por qué nos sentiríamos destruidas si no estamos pasando por una tribulación tan grande? Tenemos que tener en mente esa promesa que Él nos dejó. Y la cristiana que está preparada tiene su mirada en Cristo. También
hace su parte, no le deja todo a Dios, no le deja que Dios haga todo el trabajo, sino que hace lo que le corresponde. Dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos este ministerio según la misericordia y no debemos desmayar. Debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso. ¿Y qué es eso oculto y vergonzoso? Lo oculto y vergonzoso es todo lo que tenemos, todo el pecado que tenemos detrás de nosotras. Tenemos que dejarlo. ¿Para qué? Para no avergonzar a Dios con nuestras concupiscencias, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En los problemas no debemos renunciar a Cristo, debemos renunciar al mundo. Dice, ustedes ya están atribulados, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, están atribulados, pero fortalezcanse, porque no debemos renunciar, no desmayemos, sino más bien renunciemos al mundo, renunciemos al oculto y vergonzoso, a esos pecados que tenemos ahí guardados, eso que nadie sabe de nosotros, eso que tenemos en nuestra cabeza nada más, que si malos pensamientos, que si amarguras, que todas esas cosas que tenemos nosotras y que solamente nosotras sabemos que tenemos, eso es a lo que tenemos que renunciar, no a la palabra de Dios, no a la promesa, sino a los malos pensamientos, a las malas actitudes, a las hipocresías, a todo eso que nos hace estar lejos de Él. A eso sí debemos renunciar. Pablo dice, debemos dejar eso para poder concentrarnos en la prueba, para poder recibir la promesa. Dice, no, sino la manifestación de la obra recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tenemos que dejar todo eso, no adulterar la palabra de Dios, sino más bien mentalizarnos a cuál es nuestra meta. No adulterando la palabra de Dios, no ser infieles a Dios. Porque en el momento que nosotras cometemos pecado, en el momento en el que nosotras hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, estamos siendo infieles a sus palabras, estamos siendo cristianas más parecidas al mundo que a Cristo. Entonces, las mentiras, los chismes, los enojos, los pleitos, todas las cosas que son en contra de la palabra de Dios son infidelidades para Él y nosotras debemos dejar eso para centrarnos, o sea, tenemos que hacer nuestra parte para poder resistir las batallas espirituales. Y tenemos que tener nuestra mirada, en la meta. Tenemos una meta. Dice, les sigue escribiendo Pablo a los Corintios, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotras no debemos desmayar, debemos renovarnos. Y aunque físicamente nos podamos sentir cansadas, eh, aunque por fuera estemos ahora sí que ya desgastadas, porque los años van a pasar, dice ahí antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día en día. Entonces, aunque nosotros vayamos envejeciendo, nos vayamos cansando, lo que sea que nos le pase a nuestro cuerpo físico, pues eso, no, permítanme un momento. Una disculpa. Entonces, aunque nuestro hombre exterior habla del físico, se va desgastando, nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu, debe irse renovando día con día. Y miren cómo dice aquí, porque esta leve tribulación momentánea. Fíjense que, como les decía hace un momento, la iglesia estaba siendo perseguida.
Los hermanos estaban siendo encarcelados y los estaban matando. Y aún así, Pablo les dice que esa era una leve tribulación momentánea. Y muchas veces nosotras con algo material o algo tan sencillo sentimos que se nos acaba el mundo, que si no tenemos dinero, que si no tenemos trabajo, que si me peleé con el esposo, que si mis hijos no me hacen caso, que si cualquier cosa que para nosotros es grande, porque esa es nuestra tribulación, ¿verdad? Pero Pablo dice que todo lo que ellos estaban sufriendo es una leve tribulación momentánea. O sea, esto no se va a comparar a la meta que vamos a tener. Y esto es momentáneo, solamente durante este tiempo en el mundo. Esta tribulación que va a pasar, porque es momentánea, es temporal, no va a ser eterna, va a producir en nosotras una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces vamos a estar eh, como que juntando más nuestras riquezas celestiales en cada una de estas tribulaciones, no mirando nosotras las cosas que se ven, que son las del mundo, que son que mi casa, que mis hijos, que mi esposo, que mi escuela, mi trabajo, todo eso que es aquí del mundo, porque todo eso se va a acabar, todo eso es temporal, pero las que no se ven, en las que no vemos en este momento, que es la promesa que tiene Dios para nosotros, esas son las eternas. Entonces, hermanas, hemos visto hasta ahora las batallas espirituales. Y hemos visto tres aspectos de la mujer, de la cristiana que está preparada para esas batallas espirituales. Y lo primero es que llena su mente de Cristo. Esta mujer que es madura, que sabe que las batallas son espirituales y no materiales, conoce que estas batallas pues son temporales, ¿verdad? Llena su mente de Cristo, habla de Cristo y tiene su mirada en Cristo. Entonces, esto es un proceso, hermanas. Si nosotras estamos batallando todavía con las cosas de este mundo, tenemos que concientizarnos que hay batallas mucho más fuertes que son las espirituales y que para que podamos contra ellas y que podamos contra las materiales también, esto es lo que tenemos que hacer, llenarnos de Cristo para que podamos hablar de Él y siempre tener nuestra mirada en las promesas que Él nos ha dado. La cristiana que está preparada para las batallas, pues entiende que las demás personas que la miran, pues van a confiar en cómo ella va a resolver esas batallas espirituales también. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Todo tiene que ver con nuestro testimonio. Y si nosotros queremos tener un buen testimonio y si nosotras queremos traer más almas a Cristo, pues lo primerito que tenemos que hacer es llenar nuestra mente de Cristo para poder hablar de Él y para poder mostrar a las demás personas las bendiciones que hay estando aquí en Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es todo por mi parte, hermanas. Espero que les haya gustado el tema, que les haya ayudado en algo y pues muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Ceci. La verdad es que fue una clase muy edificante. Gracias por compartir la palabra con nosotros. Y me gustaría mucho que si tienen preguntas o comentarios, pues es el momento de abrir sus micrófonos y poder compartir. Alix, adelante. Muy buenas noches, Dios me las bendiga, mis amadas hermanitas. Muchas gracias a la hermanita Cecilia. Muy linda la clase, me quedó resonando en el cerebro, cuando ella dijo, no podemos dar de lo que no tenemos. Y así es, muchas veces queremos de pronto hablar y decir cosas de las cuales no tenemos ese pleno conocimiento bíblico. Entonces, pues que podemos caer en ese error. Pues, entonces, lo importante, si vamos a hablar de la palabra, tenemos que tener esa seguridad de que efectivamente estamos hablando conforme a la palabra. Y eso, pues, ella nos llevó a Esdras, que es muy importante, pues, primero inquirir en la palabra, pues, inquirir en la palabra para poder luego
para practicar la palabra, porque tampoco podemos, yo les decía esta misma tarde a la joven que vive aquí, que no, ella es inconversa, en la cual siempre estoy aprovechando la oportunidad y estuvo escuchando la clase porque pues el lugar es pequeño. Yo le decía a ella que los niños no pueden, no van a hacer lo que nosotros le decimos, sino lo que nosotros hacemos. Si decimos una cosa y hacemos otra, lógicamente que el niño no va a hacer lo que se dice, sino lo que hace. Entonces es lo mismo, pues que tenemos que practicar la palabra y con los mismos hechos, con nuestras mismas conductas, pues ya estamos hablando de la palabra. De esa manera enseñamos como lo hizo Jesús. Eso me pareció muy lindo, de verdad, porque queda ese ánimo de llenarse de Cristo para poder dar de Cristo. Muchas gracias, hermanita Ceci, gracias por la invitación que me hiciste. Muy fresca y muy linda la clase para nuestra edificación y bueno, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, hermanita Alex. ¿Alguien más que quiera compartir? No sean tímidas. Lucy, tú siempre tienes comentarios. ¿Qué crees, Bexa? Que me acabo de conectar. Me quedé. Ok, Ahorita me acabo de conectar, no me acordaba ya. Ay, ahora no te sí. preocupes, Lucy. Por ahí ya está levantando la mano Irma. Adelante, Irma. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Pues muy interesante la clase referente a que, efectivamente muchas veces cuando nosotros queremos hablar de Cristo, cuando nosotros vamos a querer compartir, primero las personas se van a fijar en nuestro comportamiento, en cómo hablamos, más que empezar a abrir nuestra boca, ¿verdad? El cómo nosotros actuamos o si por ejemplo son nuestros vecinos, pues ellos se dan cuenta, ¿verdad? Cómo nos relacionamos a veces, ni siquiera queremos hablarlos, saludarlos y luego les queremos hablar del amor de Cristo y entonces es incongruente, ¿verdad? Y referente a lo que estaba diciendo acerca de una batalla espiritual, justamente estaba leyendo que es importante que entendamos que efectivamente hay una guerra espiritual, ¿verdad? Y entonces, leía un libro apenas y decía que conviene memorizarnos Efesios 6 del 10 al 18 que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y algo que comentaba, como decía la hermana, es que efectivamente el diablo se va a encargar de llenarnos pues de sus mentiras, de sus engaños, y nos envolvemos en eso, ¿verdad? Pero dice que con la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, es como nosotros lo podemos vencer. Excelente clase, muchas felicidades. Gracias, Irma. ¿Alguien más que quiera compartir?
Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Pues bueno, hermanita Ceci, la verdad es que para mí también fue una estupenda clase. Muchas veces nos llenamos, como tú dices, del mundo y dejamos pues de lado llenar nuestra mente, nuestro espíritu y toda nuestra vida del Señor. Y pues algo que me impactó mucho de tu clase fue lo que comentaste acerca de cuando estás llena de Cristo se nota y cuando estás llena del mundo también se nota. Creo que sí, así es. Coincido plenamente en eso y pues ojalá podamos siempre llenarnos del Espíritu del Señor, de la palabra de Dios y pues que nuestras actitudes reflejen realmente pues de lo que estamos llenas, ¿no? Muchas gracias. Pues también quiero agradecer el día de hoy a Yolanda y a Lore, hermanas de mi hermanita Rocío. Gracias por haberse conectado a la clase. Están invitadas todas cada martes en punto de las 5. Y bueno, pues recuerden también que si alguien quiere compartir la palabra, pues yo constantemente les hago la invitación para no ser solo yo. Y pues me gusta mucho que estas 2 últimas clases las escucharon de alguien diferente a mí. La verdad es que dar una clase o compartir la palabra de Dios siempre es un privilegio y pues las insto a prepararse y a poder a veces vencer los miedos porque muchas veces no es que no sepamos, sino que nos da miedo. Entonces, pues el día que gusten compartir, con todo gusto lo pueden hacer. Pues si gustas orar para terminar la clase, hermanita Ceci. Y yo bien, Sí. Yo siempre bien, de tu hermanita, perdóname. Sí, está bien. Ok, oremos, hermanas. Bendito Padre Celestial que estás en las alturas. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que este grupo de hermanas, Señor, se haya reunido de tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, por la disposición que has puesto en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos en esta hora de la tarde que nos bendigas, que nos protejas, Señor, y que ya ahora que vamos a continuar con nuestras actividades, Señor, tú sigas con nosotras, que nos sigas acompañando. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, y te agradecemos por este tiempo juntas. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Pues que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente martes. Gracias, voy a estar pendiente, manita Bexa, para que me envíes la invitación a mi chat para entrar cuando puedas, por favor. Claro que sí, Y Alex. bueno, ya estoy a la orden cuando quieras hacerme una invitación a dar. Estás invitada, tú ponle fecha. Amén. Invitada estás, hermanita, tú ponle fecha y lo digo en serio. Amén. Ok. Bexa, ¿dónde puedo? ¿Sí me puedes mandar lo de la clase? Sí, Porque, en un ratito, la subo a YouTube y les mando la liga. por favor, Bexa, se me olvidó, estaba atendiendo a una persona y ¿qué crees que hasta ahorita me conecté? No te preocupes, en un ratito les mando Gracias, la Bexa, liga. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas bendiciones. Gracias, gracias a todas. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Irma, que Dios te bendiga. Seguimos Gracias. orando. Muchas gracias. Mañana me toca consulta. Primero Dios. Sí, ahí por favor, hermanitas, ayúdenos todavía con sus oraciones. Irma pasó una operación apenas reciente, tiene un tema delicado, pero bueno, sabemos que Dios tiene el control y gracias a Dios, pues ella tiene una excelente actitud, está llena de la palabra y tiene mucha confianza y mucha fe en el Señor y nosotros también, entonces sigamos orando las unas por las otras. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todas. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, hermanita. Cuídense. Gracias, Lili. Gracias a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, amiguita. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias a ti, Carlita, gracias a Dios.